Muy buenos días, mi nombre es Amade Aguilar. Participo en el Congreso Internacional sobre Nuevas Tendencias en Humanidades, realizado en este año en Lisboa, del 1 al 3 de julio del 2026. Mi propuesta la he titulado La tecnología como dispositivo más allá de los instrumentos, y surge de pensar la tecnología como dispositivo, que consiste en preguntar por una forma de ver y tratar con el mundo. De aquí que la tecnología se abordará en su dimensión estructural más que instrumental o antropológica, tal como apuntaba ya Martin Heidegger. De aquí que la tecnología desde esta dimensión se muestre como un dispositivo, pero también en su relación y mediación de los aparatos tecnológicos en las relaciones humanas que provocan, condicionan y determinan comportamientos y expresiones. Con ello se sostiene que estas relaciones dentro del dispositivo por sí mismas y por su forma de ser constituyen algo que llamaremos violencia tecnológica. Para ello recuperaremos algunas herramientas teóricas y conceptuales como de Foucault, Michel Foucault, Giorgio Agamben y Martin Heidegger para pensar la tecnología más allá de los instrumentos y mostrar que responden a un tipo específico de racionalidad que ignoran otros tipos de racionalidades o tecnologías menos violentas y dominadoras. Para Foucault, el dispositivo posibilita pensar en una red en la que están conectados elementos que de entrada podrían ser disímiles. Los elementos del dispositivo pueden ser discursivos o no. Intentamos no solo abordar desde un solo ángulo de las sociedades, sino que se intenta mirar a las relaciones materiales entre los distintos elementos. El dispositivo tiene tres elementos que lo caracterizan: la red, que implican las relaciones de saber y poder. Estas relaciones que se establecen entre estos elementos no son jerárquicas, sino que coexisten en un tejido de la sociedad y los sujetos. Aquí las relaciones discursivas pueden ser proposiciones morales, filosóficas o enunciados científicos. Por otro lado, tenemos los no discursivos, donde se puede poner por caso la arquitectura o las instituciones. No olvidemos que ambos elementos, los discursivos y los no discursivos, van juntos, y las relaciones de saber y poder debemos entender aquí, por cierto, por poder, y siguiendo a Foucault en el texto de Voluntad de Saber, que este poder no puede nombrarse a secas y no se restringe a una teoría. Esto no puede seguir vinculando con una institución que exclusivamente posee su ejercicio, como puede ser el Estado. Tampoco estaría relacionado con individuos, como podría ser el caso del soberano. Por lo que podemos subrayar, y citamos a Foucault, el poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados. Es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada, dice Foucault. Esta idea de poder se acomoda a nuevas formas y procedimientos. Esto significa que ya no se está constreñido en las relaciones materiales que habían sido foco de atención por el derecho, la ley o el castigo. Ahora de lo que se tratará es de la vinculación de estos discursos filosóficos de la técnica con la normalización y el control. Dichas características del poder se dispersan por el territorio o el terreno social en prácticas discursivas y de comportamiento, algo que además de la novedad de las relaciones de poder vuelven a traer a colación el saber al introducir formación de saberes y discursos. Así pues, las relaciones de poder, al no fundamentarse en la prohibición y sí en la producción de saberes y discursos, recuperan el saber como posición y determinación de los sujetos, principalmente en las características de la técnica, hoy tecnología, esta normalización y el control. Con respecto a otras conexiones del dispositivo en Foucault, nos encontramos con la analítica del poder. En esta se pone el énfasis en que no se versa sobre el poder como una esencia, ni tampoco como una propiedad, sino como un funcionamiento, un ejercicio con sus tecnologías. Aquí la tecnología es de mayor interés, dado que por ella se generan y se condicionan esas prácticas discursivas y de comportamiento. Cuestión que se vincula directamente con el entendimiento y la crítica sobre la técnica que llevará a cabo Heidegger en su texto La pregunta por la técnica, en el entendido de que el poder se muestra como un dominio específico de las relaciones de poder y las herramientas para su abordaje. Igualmente,
Es importante subrayar aquí que esta analítica del poder no se reduce a la teoría, todo el contrario, es un modo de abordaje, de modo que en esta analítica el poder es una forma, estructura de pensamiento en donde precisamente aquella no queda reducida a esa teoría. Por plataforma de pensamiento, estructura de pensamiento, entendemos el conjunto de modos de pensamiento mediante los cuales se busca dirigir, gobernar, regular, distribuir prácticas de comportamiento y enunciación de los hombres para instaurar un cierto tipo de organización y convivencia social. Y estoy citando aquí a la doctora Julieta Espinosa para recalcar esta idea. La igualación de la analítica del poder con la plataforma del pensamiento obedece a que el dispositivo se sitúa como uno de los conceptos claves dentro de la analítica del poder. En otros términos, nos interesa el dispositivo como un modo de pensamiento que busca dirigir, gobernar, regular a los sujetos y a las sociedades, de modo que es desde esta estructura o forma de pensamiento en donde caben discursos y prácticas y que implican directamente a la técnica moderna desde su ubicación temporal y geográfica. Por otro lado, Giorgio Agamben muestra el dispositivo como una plataforma de pensamiento y aquí, siguiendo a Foucault, tiene una descripción semejante a esta idea de la plataforma del pensamiento y la cito. Cualquier cosa que de algún modo tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes, es lo que se entiende por plataforma de pensamiento, en donde la priorización está en el funcionamiento de un modo de pensamiento y donde se ve reflejada en Agamben es en la desubjetivación del individuo. Esto viene a cuenta para mostrar que los dispositivos del capitalismo crean sujetos dentro de estos procesos de desubjetivación. Tales procesos crean sujetos degradados a usuarios de teléfonos celulares o a espectadores de televisión. Volviendo a la analítica del poder y tomando en consideración sus principales características, funcionamiento, es decir, el funcionamiento en el modo en que ejercen las realidades que formulan, las técnicas en que se inscriben y las resistencias en que se desenvuelven. La igualación de la analítica del poder con la plataforma del pensamiento obedece a que el dispositivo se sitúa como uno de los conceptos claves dentro de esta analítica del poder. En otros términos, nos interesa este dispositivo como un modo de pensamiento que busca, como lo he dicho ya, dirigir, gobernar, regular a los sujetos y a las sociedades. Así pues, para nuestros intereses, cumple este dispositivo la función de esa estructura, plataforma de pensamiento en donde caben modos de pensar, discursos, prácticas que implican directamente a esta técnica moderna. El concepto de dispositivo, partiendo del planteamiento Foucaultiano, es que podemos retomar estas problematizaciones del saber y de las relaciones del poder y entender la analítica del poder como esta plataforma. Pero no solo esto, sino que también nos permite subrayar esas relaciones heterogéneas de la red, esto es, las conexiones entre cada uno de estos elementos, como puede ser las arquitecturas, los discursos y las instituciones. Consideramos que el dispositivo desde aquí y no como estructura de pensamiento se vincula directamente con estos dispositivos tecnológicos. También se van a vincular porque aseguran una manera de control y de dirección y de organización de este tipo de sociedades en que sus integrantes están invisibilizados por ciertas prácticas de comportamiento y enunciación. Estas se cobran fuerzas, digamos, bajo los planteamientos de Martin Heidegger, donde la técnica moderna tiene un rol central en la conformación, en la dirección y el control de estas sociedades y sus integrantes. Y esto se deriva de que se puede sostener esta dimensión tecnológica, esto es una materialidad de ese control, dirección y organización de las sociedades. Y lo va a hacer a través del análisis de la técnica moderna cuando la entiende como estructura de emplazamiento o gestel y como peligro de los seres humanos.
Esto nos permite pensar el dispositivo por su propia configuración como violento, dominador en términos de poder, a través de lo que él llama provocación, que se encuentra en la base de la forma de ver el mundo, entender y ser en este periodo de la época tecnológica. Esta provocación en Heidegger no se comprende como violenta o como violencia, pero podemos entenderlo como un proceso de violencia o aquella forma que en su interior lleva la forma de poder. El dispositivo está conformado como plataforma de pensamiento por sostener y entender y tratar el mundo como existencia, como todo disponible, en donde el hombre es un elemento intercambiable. Desde aquí, la técnica moderna o tecnología en el discurso del dispositivo occidental es un proceso de violencia. Lo que amenaza al hombre en su esencia es esa forma, esa estructura, esa plataforma y voluntad por medio de una liberación, transformación, acumulación y dirección pacíficas provocadoras de las energías naturales, donde el hombre puede hacer que la condición humana sea soportable para todos y en general dichosa, dirá Heidegger. En esta estructura de emplazamiento que también podemos llamar dispositivo occidental, que provoca la naturaleza, a los seres humanos, donde estos están insertos y están emplazados a hacer y ver el mundo como provocación, es decir, también producidos por esta provocación. Y con ello, si seguimos esta lectura heideggeriana, el peligro de que la esencia del hombre se oculta a él mismo, dado que el hombre es conformado por la estructura de emplazamiento como un solicitador y una existencia más de la provocación, donde prevalece esta estructura de emplazamiento, donde prevalece la dirección y el aseguramiento de las existencias que marcan su impronta y es un modo de salir del oculto, si pensamos en términos heideggerianos. Con la estructura de emplazamiento no hay una violencia explícita, sino una provocación en la técnica moderna como un modo de ser. A pesar de esto, la provocación sí se puede presentar como una violencia, pero más que una violencia sin más, la estructura de emplazamiento sí puede estar relacionado con una imposición, como una exigencia. Es decir, podemos leerlos en términos de poder. El dispositivo es el despliegue de la técnica moderna que gobierna en todas partes, ordena para sus fines el lenguaje formalizado, aquella clase de información en virtud de la cual el hombre está conformado, o sea, instalado en esa esencia de la técnica calculadora, abandonando poco a poco el hablar natural, siguiendo a Heidegger. Y aquí este dispositivo, esa estructura de emplazamiento donde no hay un tipo de lenguaje donde más bien hay un tipo de lenguaje que no es natural. Consideramos que la estrategia o pensamiento de donde surge este dispositivo tiene también de fondo esta estructura, la estructura de la provocación, del emplazamiento. Si esto es así, también tiene de fondo cierta lógica occidental, de eficiencia, cálculo y rentabilidad. Agamben se dio cuenta de esto mostrando que la concreción de este dispositivo en relación a la economía se llama capitalismo moderno. Y lo cito, dice, el vínculo que reúne todos estos términos es la referencia a una economía, es decir, a un conjunto de prácticas, de saberes, de medidas y de instituciones cuya meta es gestionar, gobernar, controlar y orientar, en un sentido que se quiere útil los comportamientos, los gestos y los pensamientos de los hombres. Dentro de este capitalismo moderno se da un proceso de gobierno, de control y de orientación. En dichos procesos, como lo vimos en Heidegger, la técnica moderna, entendida como Gestell o estructura de emplazamiento, juega un papel importante al conformar a los individuos como existencias en mercancías en un mercado global. Respecto a la economía, como lo propone Agamben, puede entenderse como una manera de controlar y orientar comportamientos, gestos, pensamientos. Y ahora podemos pensar desde las esferas como la digital, desde otras esferas como la digital. En este sentido y en otro nivel, la tecnología representa una de esas formas de gobierno, una de esas formas de control y orientación. Agamben también considera que hay un peligro sobre las sociedades y sus integrantes, pero el peligro no solo está acotado a la técnica moderna, sino en las formas en que el sujeto deja de serlo.
a través de las tecnologías, sobre todo las de la comunicación, pero también en las formas políticas. Con la estructura del Estado como la máquina de gobierno, los ciudadanos quedan a expensas ya no solo del poder estatal, sino ahora también del mercado global, que disfrazado de normas, de usos privados mostrados como públicos, imponen dispositivos biométricos para crear cárceles fuera de sus arquitecturas tradicionales, como dirá Agamben. Esto último muestra cómo lo anterior conforma el dispositivo y sus relaciones con elementos en principios diferentes, pero que en su relación se muestran y ejerce el poder. Lo que se muestra, y con esta idea voy a terminar, lo que se muestra con ello es que a pesar de esa red en la que intervienen estas instituciones, discursos, arquitecturas, sostenemos que los procesos de construcción, determinación de los individuos, de sus territorios, no es la misma desde una postura, desde las regiones occidentales a las de quienes están en otras regiones, como América Latina, a la que hemos llamado regiones o países occidentalizados. Porque aunque parezca que son las mismas instituciones religiosas, los mismos discursos de instituciones económicas y políticas, cada uno de estos elementos tienen diferentes aplicaciones. Y con ello abrimos entonces la propuesta para pensar en un dispositivo occidentalizado, trabajo que está en cierne y que ahora llevo a cabo con el maestro Alan Corona Aguirre, en donde justamente mostramos el dispositivo occidental a través del dispositivo occidentalizado, marcando las distinciones entre los países occidentalizados y los países occidentales. Muchas gracias. Buenos días.